control de natalidad y derechos reproductivos. En la década de 1870, las feministas avanzaron el concepto de maternidad voluntaria como crítica política de la maternidad involuntaria y para expresar el deseo de la emancipación femenina. Los defensores de la maternidad voluntaria rechazaban la anticoncepción, argumentando que las mujeres solo debían practicar el sexo con fines reproductivos, y recomendaban la abstinencia periódica o permanente como método contraceptivo. A principios del siglo XX, el término control de la natalidad se convirtió en una alternativa a familia limitada o maternidad voluntaria. El movimiento de control de la natalidad defendía la contracepción que permitiera las relaciones sexuales sin riesgo de embarazo. Al incidir sobre la palabra control, se afirmaba implícitamente que las mujeres debían tener autoridad sobre su propia reproducción, en estrecha consonancia con el movimiento feminista. Eslóganes como control sobre nuestro propio cuerpo criticaban el dominio masculino y pedían la liberación de las mujeres, una connotación ausente en los movimientos de planificación familiar, control de la población y eugenesia. Después de la Revolución de Octubre, la Rusia soviética fue el primer país del mundo en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo como parte de las reformas en torno a la emancipación de la mujer. 95 en las décadas de 1960 y 1970. El movimiento de control de la natalidad defendió la legalización del aborto y pidió a los gobiernos amplias campañas de educación sobre los anticonceptivos, insistiendo en que se diera a las mujeres la opción de elegir. Los derechos reproductivos, es decir, los relacionados con la reproducción sexual y la salud reproductiva, se debatieron por primera vez como subcategoría de los derechos humanos en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1968. Los derechos reproductivos no están reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, y se trata de una expresión general que puede referirse a cualquiera de estos derechos: derecho al aborto legal y seguro, derecho a controlar las funciones reproductivas propias, derecho a una sanidad reproductiva de calidad y derecho a la educación para poder tomar decisiones reproductivas libres de coerción, discriminación y violencia. También debe entenderse que los derechos reproductivos incluyen la educación sexual sobre anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual, el rechazo a la esterilización forzosa, el derecho a la contracepción, la protección contra prácticas como la mutilación genital femenina y masculina. Los derechos reproductivos son derechos tanto de hombres como de mujeres, pero a menudo se consideran derechos femeninos. El acceso de las mujeres al aborto legal está restringido por ley en la mayoría de los países del mundo. Donde el aborto es legal, en ocasiones el acceso está limitado. Algunos países siguen prohibiéndolo en todos los casos, y en otros se permite únicamente para salvar la vida de la embarazada o en caso de violación o incesto. Según Human Rights Watch, el aborto es un tema extremadamente sensible, que induce a encendidos debates. No obstante, el acceso al aborto seguro es ante todo un derecho humano. En los países donde se permite, a nadie se le obliga a abortar. Donde está prohibido, las mujeres están obligadas a llevar a término embarazos no deseados o a sufrir graves daños en su salud, e incluso la muerte. Alrededor del 13% de las muertes maternas del mundo se atribuyen a abortos en malas condiciones, entre 68.000 y 78.000 muertes anuales. Según Human Rights Watch, la negación a una mujer embarazada de su derecho a tomar una decisión independiente sobre el aborto viola o supone una amenaza a un amplio rango de derechos humanos. No obstante, otros grupos como la Iglesia Católica, la derecha cristiana y los judíos ortodoxos consideran el aborto no como un derecho, sino como una maldad moral. Naciones Unidas y las Conferencias Mundiales sobre la Mujer. En el año 1946, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. La sección sobre la situación de las mujeres, División de Derechos Humanos, Departamento de Asuntos Sociales, en sus orígenes, ahora forma parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC. Desde 1975, Naciones Unidas ha llevado a cabo una serie de conferencias sobre temas femeninos, comenzando con la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. Estas conferencias crearon un foro internacional para los derechos de la mujer, y además ilustraron las divisiones entre mujeres de distintas culturas y las dificultades de intentar aplicar los principios de forma universal. 106 se han celebrado 4 conferencias mundiales,
La primera en Ciudad de México 1975, la segunda en Copenhague 1980. La tercera en Nairobi 1985 y la cuarta en Pekín 1995. En esta última se firmó la Plataforma de Acción, por la que los firmantes se comprometían a perseguir la igualdad entre sexos y la potenciación de las mujeres. En 2010 se fundó ONU Mujeres, en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas fusionó la División para el Desarrollo de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Consejero Especial sobre Temas de Género y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.